días, mi nombre es Estefanía Cortés Ramírez, pertenezco al grupo 821. El día de hoy les hablaré acerca del tema de tumores neuroendocrinos, que es impartida esta materia principalmente por el doctor Félix Santiago. Para comenzar, es necesario saber que los tumores neuroendocrinos son un conjunto de neoplasias poco comunes, en la cual se puede encontrar en diferentes partes del cuerpo. Pero el 55% de estas neoplasias se encuentra principalmente en lo que es el tracto gastrointestinal. El 30% lo vamos a encontrar principalmente lo que es en el broncopulmonar. Y casi hasta el 10% de los casos se va a encontrar en lo que es el páncreas, que estos son los más comunes y son neoplasias malignas. Estos tumores neuroendocrinos tienen diferente forma de presentación. Es muy difícil su diagnóstico debido a que estos tumores pueden presentarse con lesiones muy pequeñas o tumores no funcionales, los cuales nos retarda el diagnóstico. Tiene mucha relación con la secreción de hormonas y juntamente con el sistema neuroendocrino, el cual nos hace relevante saber por qué se originan este tipo de tumores. Los acompaño a seguir viendo esta presentación. Ahora, para referirnos a la definición, en términos generales, decimos que los tumores neuroendocrinos son considerados como un crecimiento neoplásico del tejido endocrino. Estas van a tener funciones endocrinas y neuronales que frecuentemente van a causar síndromes y estos síntomas secundarios van a ser debidos a la secreción hormonal excesiva. Tenemos que tener en cuenta que las células neuroendocrinas van a derivar principalmente de lo que es la cresta neural y el endodermo y van a compartir características comunes, que estas se van a caracterizar porque van a producir tanto neuropéptidos, neuromoduladores, así también como neurotransmisores, que estos van a presentar lo que son gránulos de secreción y van a carecer de axones o ya sea de una sinapsis. Primeras clasificaciones y la más frecuente es la que nos lleva a dividirla en dos grupos, la cual van a ser los tumores funcionales y los tumores no funcionales. Debido a esto va a haber diferentes niveles hormonales, hablando específicamente pues ya sea de PP, grelina, somatostatina o incluso pues la cromagrina, que más es que nada estos se van a utilizar como unos biomarcadores séricos. Tenemos que tener en cuenta también que los tumores funcionales, los más comunes van a ser el gastrinoma y el insulinoma, que un poco más adelante hablemos detalladamente. Debemos tener claro que esta clasificación también nos da principalmente que nos habla de acuerdo con el grado de agresividad o hablando específicamente de una diferenciación. ¿Y a qué nos referimos? A que si son bien o pobremente diferenciados. También tenemos que tener en cuenta que puede haber un grado de reproducción celular, ya sea alto, bajo o intermedio, en la cual pues este va a corresponder principalmente en la célula de diferenciación. Hablando de los factores de riesgo, lo vamos a poder clasificar en dos grupos. Hablamos de factores de riesgos esporádicos y nos referimos específicamente a aquellos que no van a estar asociados a ningún síndrome genético. Y estos suelen y cursar con alteraciones principalmente en el cromosoma 3p252. Y también se va a encontrar el grupo en la cual son los tumores que se van a asociar a trastornos hereditarios, en las cuales pues tiene relación principalmente a ocurrir en pacientes jóvenes con alteraciones en el cromosoma 11q13. Hablamos específicamente con pacientes con neurofibromatosis, enfermedad de von Hippel-Lindau, esclerosis tuberosa, entre otras enfermedades. En pacientes frecuentemente ya sea entre los 20 y 30 años específicamente. Al referirnos a la prevalencia, esta va a variar, depende pues la bibliografía consultada, pero hasta hace 10 años la prevalencia estimada era de 1 entre 100,000 personas.
aunque hay una información más reciente la cual nos reporta que hasta al menos del 2% de los tumores van a ser del páncreas. La incidencia total es reportada en hasta 2 casos entre 1 millón de habitantes al año. Y sabemos que la edad a la que suelen encontrarse estos tumores es en la sexta década de la vida, de cual la media va a ser de 52 años. Quiere decir que tenemos un rango entre los 40 y los 60 años. Debemos saber que la distribución de género es similar, pues no hay ninguna predilección en general. Sin embargo, al revisar principalmente la variedad, se va a encontrar que los insulinomas van a ser más frecuentes en mujeres y los gastrinomas pues van a ser más frecuentes en hombres. De su comportamiento biológico, tenemos que tener en cuenta que los tumores neuroendocrinos funcionales son aquellos que secretan hormonas y estos van a tener menos riesgo de una enfermedad metastásica. ¿Esto por qué se va a deber? Pues principalmente a que segregan y producen hormonas y nos van a orientar específicamente un diagnóstico en unas etapas más tempranas antes que el paciente pues llegue a una metástasis, porque nos va a referir su sintomatología y nos va a permitir hacer un diagnóstico en una forma temprana. Pero si hablamos de los tumores neuroendocrinos no funcionales, esto se debe a que se van a diagnosticar con lesiones de mayor tamaño, pero ya van a estar en un grado avanzadas y con una mayor probabilidad de metástasis, principalmente metástasis hepática. Otros factores de agresividad que podemos encontrar en los tumores neuroendocrinos van a ser tamaño, órganos afectados, infiltración tanto linfática como vascular. Y debemos de tener claro que si el índice de Ki-67 está por encima del 20%, se va a considerar un tumor de alto riesgo. Podemos también apoyarnos de otros biomarcadores séricos como la topoisomerasa 2, la cual nos va a ayudar a detectar malignidad. Y tenemos que tener en claro que va a haber tumores bien diferenciados. ¿Qué quiere decir? Que va a afectar a un solo órgano y pueden estar sin invasión vascular ni linfática. El tamaño va a ser menor de 2 centímetros y su índice de Ki-67 es menor de 2%. Pero bueno, hablando específicamente de los tumores neuroendocrinos funcionales más comunes, vamos a tener a lo que es el insulinoma, el glucagonoma, la somatostatinoma, gastrinoma y secretor de PP, o también vamos a encontrar a lo que es el vapoma, en el cual más adelante se los explicaré detalladamente. Al hablar del insulinoma, este tumor neuroendocrino es el más común. Los pacientes casi siempre van a presentar la diaforesis, el estado de confusión, los mareos, la pérdida súbita del estado de conciencia. Lo que estos síntomas casi siempre mejoran cuando el paciente come. El diagnóstico se va a hacer principalmente con la secreción inapropiada de la insulina durante los periodos de hipoglucemia. Eso quiere decir que va a ser durante el ayuno de 72 horas. Casi siempre en este tipo de tumores se tiene una mortalidad del 10% y el 10% de estos pacientes desarrollan lo que es la metástasis. La sobrevida pues va a ser normal después de la resección quirúrgica, que es curativa, que es lo mejor y es la elección que se debe de tomar. Y la resección de la metástasis va a estar indicada con buen pronóstico para el enfermo en caso de que el paciente pues se le haga una resección completa. En el caso de los gastrinomas, van a ocurrir frecuentemente en el triángulo del gastrinoma, hasta el 90% de los casos. El 20% pueden tener ya sea una historia familiar o el 25% pueden estar asociados con el síndrome de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. ¿Cuáles son los síntomas que llegan a presentar los pacientes? Principalmente va a ser el dolor, la diarrea, que esta pues puede ser multifactorial, ya sea por el exceso de secreción ácida como también pues por la mala digestión que presente el paciente.
Cuando hay un exceso de este ácido, lo que va a hacer es que va a inactivar las enzimas pancreáticas y pues eso nos va a dar lo que es una mala absorción. Y también van a presentar múltiples úlceras. ¿Cómo es que lo vamos a diagnosticar? Lo diagnosticamos principalmente realizando un estudio para ver la elevación inapropiada de la gastrina en el ayuno. El lipoma en estos pacientes van a ser diagnosticados principalmente por los gastroenterólogos. ¿Por qué? Pues los pacientes van a estar presentando lo que son diarreas profusas y aparte de eso pues van a tener un desequilibrio hidroeléctrico, lo cual pues casi siempre como hay una pérdida de estos líquidos y de estos potasio, calcio, el paciente va a presentar una hipocalcemia. El 90% de estos tumores se van a ubicar principalmente en el páncreas y el diagnóstico lo vamos a establecer con la presencia de la hipercalcemia, la hipocalcemia y el BIB sérico elevado. El glucagonoma, se va a presentar un 90% de estos tumores van a ser malignos y casi siempre pues los pacientes van a presentar eritema necrolítico. Esto quiere decir que presentan este eritema y es migratorio y casi siempre los pacientes pues cursan con lo que es pérdida de peso, diabetes mellitus, estomatitis y diarrea. El glucagón sérico se va a encontrar siempre elevado, principalmente en este tipo de tumor y en más de los 60% de los pacientes van a presentar lo que es la metástasis. Pues también vamos a encontrar al somatostatinoma, el cual estos tumores se localizan principalmente en el páncreas, en un 55%. Casi siempre los pacientes presentan con lo que es una colelitiasis sintomática, van a presentar lo que es pérdida de peso, diarrea y esteatorrea, o sea, quiere decir la evacuación de heces con grasa. Y frecuentemente los pacientes van a tener que estos tumores pues son malignos, casi en un 80% de los casos, y 50% de los casos van a presentar lo que es metástasis. Enfocarnos específicamente a los tumores neuroendocrinos no funcionales, pues estas neoplasias cada día va a ser más frecuente, debido a que como contamos con diferentes métodos de detección, ya contamos con más biomarcadores, nos podemos dar cuenta que existen estos tumores neuroendocrinos y pues ver la incidencia en las personas. Hay una incidencia actual que es casi siempre de 1 a 2 casos entre 1 millón de personas al año, que estos pues corresponden casi siempre al 60% de los casos van a ser tumores neuroendocrinos pancreáticos. ¿Por qué? Porque se van a secretar muchas enzimas, principalmente la APP, la cromogrina, los precursores inactivos. Casi nunca van a dar síntomas hasta que llegan a alcanzar un tamaño considerable, los cuales pues van a ser síntomas de compresión a otras estructuras o incluso pues llegan a presentar lo que es una enfermedad metastásica. ¿Y cómo es que vamos a diagnosticar estos tumores neuroendocrinos? Bueno, pues principalmente a través de marcadores séricos. Uno de los marcadores séricos de gran relevancia va a ser la cromogranina A, la cual pues va a ser un marcador de diferenciación neuroendocrina utilizada para establecer principalmente el diagnóstico de estos tumores neuroendocrinos. Nos vamos a llegar a apoyar de tomografías, resonancias, radiografías, estudios complementarios para poder diagnosticar la enfermedad. Pero también se va a encontrar lo que es la tomografía por emisión de positrones, en la cual aquí se van a poder llegar a observar donde se encuentran principalmente ubicados, en qué órganos estos tumores neuroendocrinos. La única opción curativa siempre va a ser una resección quirúrgica para que el paciente pueda tener una vida mejor y pueda llegar a ampliar su calidad de vida y así también pues el tiempo que permanezca. Se puede llegar también a utilizar terapias de receptores de radiopéptidos como la somatostatina marcada con 177 Lu, que casi siempre va a ser útil en los pacientes refractarios. También está el tratamiento con ocrótido, la cual es de 50 a 500, de 2 a 3
al día y va a mejorar mucho los síntomas. Y de igual manera nos podemos llegar a apoyar específicamente de la quimioembolización, la cual pues son agentes de la quimioterapia en la cual colocamos directamente en las arterias nutricias cercas al tumor. Nos podemos encontrar también con una terapia dirigida en la cual se van a utilizar inhibidores como por ejemplo el everolimus o inhibidores de la tirosina quinasa. Un ejemplo de ellos pues va a ser el sunitinib.